Ir al Mundial cada vez es más fácil, sobre todo para selecciones como México, Argentina, incluso Colombia. Pero todavía hay una mayoría de selecciones y de aficionados a estas selecciones que van sumando los años de 4 en 4 en 4 y siguen sin ver a su selección regresar a una Copa del Mundo. Si Italia esta vez sí logra clasificarse al Mundial, habrá terminado con 12 años sin presentarse al torneo que ha sabido ganar en 4 ocasiones, la última en Alemania 2006. A partir de ahí, el desastre. Italia tocó fondo cuando no pudo ni siquiera pasar la fase de grupos de Sudáfrica 2010, excepto que todavía excavó más profundo al quedarse fuera otra vez en la fase de grupos de Brasil 2014. Peor imposible. No era imaginable, pero las cosas podían ser aún peores. ¿Qué tal ni siquiera clasificarse al Mundial como le ocurrió camino a Rusia 2018, eliminado en repechaje por Suecia? Ahora sí, ¿qué podía ser peor? Pues otra vez perderse la Copa del Mundo. Macedonia del Norte se aseguró de ello rumbo a Qatar 2022. Con 9 participaciones, Chile es la selección sudamericana que más veces ha participado en la Copa del Mundo, detrás de Brasil, Argentina y Uruguay, obviamente. En Sudáfrica 2010, Chile quedó en meritorio 10º lugar. En Brasil 2014, 9º. No solamente eliminó a España, campeón del mundo, sino que además forzó hasta los penales al anfitrión Brasil. Por si fuera poca cosa, a continuación Chile ganó por primera vez en su historia la Copa América. Claro, jugaba en casa y así cualquiera. Solo que al año siguiente volvió a ganar la Copa en su versión centenario. Y justo entonces fue cuando Chile se cayó peor que Constantinopla. Arturo Vidal dejó durmiendo a los niños mientras papá se iba a trabajar para llevar a Chile al Mundial de Rusia 2018. No más que se quedó corto. Y 4 años después, rumbo a Qatar 2022, se quedó todavía más corto. Y camino a Norteamérica 2026, ya parece imposible que Chile pueda evitar ser uno de los 3 eliminados. Por ahora, son 12 años y los hijos de Vidal siguen durmiendo. Salvo que ocurra un milagro, ya van camino a los 16. Costa de Marfil, flamante campeón de la Copa Africana de Naciones 2024 y exponente más poderoso de su continente en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, también se quedó fuera de las últimas 2 Copas del Mundo, por lo que en 2026 se cumplirán 12 años desde que los vimos por última vez en un mundial. En mis tiempos, 3 eran las selecciones que siempre iban al Mundial por Conmebol: Brasil, Argentina y Paraguay. El cuadro guaraní acudió a Francia 98, a Corea-Japón 2002, a Alemania 2006 y a Sudáfrica 2010. Sus partidos eran una tortura, eso sí, casi siempre acababan 0-0. En Francia 98, Paraguay llegó a octavos de final y llevó al anfitrión y eventual campeón hasta tiempos extra. En Corea-Japón 2002, los paraguayos cayeron en octavos de final ante Alemania, 1-0 como siempre. A Sudáfrica 2010 llegaron más suculentos que nunca, más lejos que nunca, cuartos de final, y pudo ser aún mejor si Óscar Cardoso no fallaba ese penal que cambió la historia del fútbol moderno. Lo que nadie podría haberse imaginado es que tras acariciar semifinales en 2010, Paraguay sería último lugar en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, séptimo lugar hacia Rusia 2018 y octavo camino a Qatar 2022. La albirroja iba directo a perderse su 4º mundial seguido, pero Gustavo Alfaro ha hecho milagros y parece que tras 16 años de ausencia, Paraguay
por fin vuelve al Mundial. Desde que Checoslovaquia quedó reducido a República Checa, ha sido un desastre en las eliminatorias mundialistas. La misma selección que supo llegar hasta la final de la Eurocopa 96 y que alcanzó semifinales en la Euro 2004, es la que solamente pudo ir a un mundial. Jugó 3 partidos en Alemania 2006 y adiós, no volvimos a saber de ellos. Checoslovaquia, que estuvo en 2 finales de Copa del Mundo, en Italia 34 y en Chile 62, ahora, tras 20 años de espera, ¡miren qué portero más guapo!, se conformaría con tan solo volver a participar. La selección de Ucrania, establecida en 1992, tardó 14 años en clasificar a su primer mundial. El problema es que además del primero, también ha sido el último, y en 2026 se cumplirán ya 20 años desde su participación en Alemania 2006, que fue muy destacada, por cierto. Los de Andrei Shevchenko llegaron hasta cuartos de final, en el que fue su debut, y hasta la fecha también despedida en los mundiales. Muchas selecciones fueron a una sola edición de la Copa del Mundo y ya no han podido regresar. República Democrática del Congo, que en Alemania 74 se hacía llamar Zaire. Haití, que apareció en España 82 tras pisar en el camino a los míticos ratones verdes. Jamaica, que quiso vivir la experiencia de ir a un mundial en Francia 98. Y China, una de las 2 grandes potencias deportivas del planeta, que logró clasificar a la Copa del Mundo en 2002. ¿Cómo le hizo? Pues fácil. Corea y Japón ya estaban clasificadas como organizadoras y por una vez no se metieron en el camino de China, que así arrasó en la eliminatoria. En su único mundial perdió 0-2 con Costa Rica, 0-3 con Turquía y 0-4 con Brasil. China cumplirá 24 años sin ir a la Copa del Mundo. En el siglo XXI son 10 las selecciones que han finalizado en primer, segundo o tercer puesto en los mundiales. Pura potencia: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, España, Países Bajos, Bélgica y Croacia. Dije 10, ¿verdad? Es que me faltó la selección turca. Tercer puesto en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Como era de esperarse, Turquía no volvió nunca más a jugar semifinales de un mundial. Bueno, de hecho, ni siquiera volvió a jugar un maldito mundial. Su último partido en Copa del Mundo fue precisamente el duelo contra el anfitrión Corea del Sur por el tercer puesto en 2002. Kenan Yıldız y Arda Güler ni siquiera habían nacido, pero cargan en sus espaldas 24 años de espera. La célebre mano de Thierry Henry contra Irlanda es particularmente dolorosa porque no solamente despojó a su rival de acudir a la Copa del Mundo de 2010, sino que prolongó una sequía que lleva para los 24 años sin ir a un mundial. Y si algo no soportan los irlandeses es tener sed. Los irlandeses alcanzaron cuartos de final en Italia 90, llegaron a octavos de final en Estados Unidos 94, cayeron en penales en octavos de final de Corea-Japón 2002. O sea, no solo iban al mundial, sino avanzaban de ronda. ¿Quién iba a anticiparles lo que se avecinaba? 5 copas del mundo sin clasificar y contando. Los padres de Erling Haaland ni siquiera habían fecundado a su monstruito la última vez que Noruega hizo acto de presencia en un mundial. Estamos hablando de Francia 98, 2 años antes de que Haaland naciera. En aquella Copa del Mundo, Noruega derrotó a Brasil en la fase de grupos y luego cayó ante Italia en octavos de final. Ellos no podían saberlo, pero ese sería su último partido de Copa del Mundo en por lo menos 28 años. La verdad es que mi talón de Aquiles es la paciencia, pero tengo que aprender del ejemplo de todas estas selecciones y esperarlos. Esperaré a que se tomen su tiempo,
y algún día se suscriban y que otro día decidan unirse. Aquí estaré esperando ansioso por ese día. Establecida en 1872, la de Escocia es la selección más antigua del mundo, empatada con la inglesa. Jamás ha sido una potencia, pero en el siglo XX estaba siempre en los mundiales, y eso que clasificaban menos equipos en aquel entonces. Escocia dijo presente en las Copas del Mundo de Alemania 74, Argentina 78, España 82, México 86, Italia 90 y Francia 98. O sea, solo se había perdido un mundial de los modernos, el de Estados Unidos 94. Desde entonces, la selección de Willy el Jardinero acumula 28 años sumando un fracaso tras el siguiente. En la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, por fin acabó segundo de grupo, pero en semifinales de repechaje fue eliminada en casa por Ucrania. La historia de la selección austríaca se divide en 3 etapas. Al principio eran buenísimos. En sus 2 primeros mundiales, antes y después de la guerra, llegaron hasta semifinales. En su segunda etapa eran decentes nada más. Clasificaban a la mayoría de los mundiales. Argentina 78, España 82, Italia 90 y Francia 98 contaron con su presencia. Luego llegó la tercera etapa, en la que los austriacos se volvieron malos de remate. Se han perdido los últimos 6 mundiales en 28 años de prolongada decadencia. Dime si viviste en los tiempos en que Bulgaria iba a los mundiales y te diré qué clase de dinosaurio eres. Los de la era precámbrica cuentan que Bulgaria estaba ahí desde siempre. En Chile 62, en Inglaterra 66, en México 70, en Alemania 74, y eso que por entonces solo había cupo para 16 selecciones. Los del Mesozoico recordamos como si fuera ayer su aparición en Estados Unidos 94, cuando Bulgaria llegó hasta semifinales. Antes, en México 86, había alcanzado los octavos de final, y tras una decepcionante comparecencia en Francia 98, al parecer, un meteorito los golpeó. Se cumplirán 28 años de su completa extinción, pues a Bulgaria hace décadas que no se le ve ni siquiera en las Eurocopas. Es increíble la cantidad de selecciones que hasta Francia 98 eran de lo más respetable y que en el siglo XXI han valido para pura madre. Escocia, Austria, Noruega, Bulgaria y sobre todo Rumania. En Italia 90 llegaron a octavos de final y perdieron en penales. En Estados Unidos 94 se cepillaron a Argentina y luego en cuartos de final cayeron otra vez en penales. En Francia 98 fueron primeros en el grupo de la muerte y en octavos cayeron por la mínima con Croacia. Se retiró Jorge Hagi y Rumania dejó de ir a los mundiales. Van a cumplirse 28 años de la última vez en que los más viejos la vimos en una Copa del Mundo. La selección boliviana podría ser la gran beneficiada de la nueva eliminatoria, donde en Conmebol clasifican todos menos 3. 32 años después de haber jugado la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, Bolivia amenaza con regresar ahora que el Mundial volverá a jugarse en el mismo país. Irlanda del Norte, la Irlanda original, lleva todavía más tiempo que la Irlanda independiente sin acudir a una Copa del Mundo. Irlanda del Norte solamente fue a 3 mundiales, pero en los 2 primeros le fue requete bien. En Suecia 58 quedó en octavo lugar y en España 82 en noveno. En México 86, ahí sí le fue de la fregada. Y desde entonces, Irlanda del Norte ha visto el Mundial durante 40 años exclusivamente por televisión. La selección húngara jugó 2 finales de la Copa del Mundo, la de Francia 38
y la de Suiza 54, en la que pecheó terrible. En Inglaterra 66 seguía siendo una selección súper poderosa, pues se encargó de eliminar ni más ni menos que al bicampeón Brasil. En España 82, Hungría era todavía lo suficientemente fuerte como para registrar la mayor goleada en la historia de los mundiales, 10-1 a El Salvador. Para México 86 ya era una selección en decadencia, pero oigan, de eso a no volver nunca más a un mísero mundial, Hungría ha fracasado en 9 eliminatorias seguidas. En la Copa del Mundo 2026 se cumplirán 40 años de su última vez. Muchas selecciones del Medio Oriente fueron a una Copa del Mundo para nunca más volver. Emiratos Árabes Unidos solamente estuvo en Italia 90, Irak nada más en México 86, Kuwait en España 82 e Israel en México 70, o sea que va a cumplir 56 años desde entonces. Para ir a aquel mundial, Israel solamente tuvo que emparejarse con Nueva Zelanda y con Australia, ya que la favorita Corea del Norte, gran sensación del mundial anterior, prefirió quedar eliminada por default antes que medir fuerzas con Israel, selección que acabó compitiendo en la UEFA, donde jamás le ha alcanzado el nivel. Indonesia es el cuarto país más habitado del planeta, pero a diferencia de los otros 3, en Indonesia les fascina el condenado fútbol. En esta última fecha FIFA, su selección consiguió un histórico triunfo sobre Arabia Saudita que le hace soñar con volver al Mundial tras 88 años de ausencia. El país ni siquiera se llamaba Indonesia por entonces, sino Indias Neerlandesas Orientales, que en Francia 1938 fue el primer equipo asiático en la historia de las Copas del Mundo y su capitán usaba anteojos. Lo que hoy conocemos como Indonesia jugó un solo partido en el Mundial y lo perdió 6-0 con Hungría. Cualquiera diría que Cuba nunca fue a una Copa del Mundo, pero si eres un jovenzuelo de 90 y tantos años, a lo mejor recuerdas nítidamente la presencia cubana en el Mundial de Francia 1938. Fidel Castro tenía 11 años. ¿Y cómo llegó Cuba al Mundial? Bueno, la Copa Mundial de 1930 se jugó en América, la de 1934 en Europa. En 1938 le tocaba de nuevo a América, pero FIFA se lo volvió a dar a Europa y de puro berrinche, el nuevo continente boicoteó la Copa del Mundo. Todos menos un par de insolidarias selecciones, Brasil y Cuba, que fueron los únicos que se apuntaron y clasificaron directo sin tener que pasar por eliminatorias. Francia 38 se jugó sin fase de grupos y Cuba dio un sorpresón contra Rumania en la primera ronda, aunque luego se dio un baño de realidad cuando en cuartos de final fue masacrado por Suecia. 88 años han pasado y 88 más pasarán hasta que FIFA aumente a 200 equipos el Mundial y ahí sí, a lo mejor, Cuba lo logra. ¿Quieres que te mande una felicitación personalizada a tu teléfono? Hola, 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 bienvenido a tu cumpleaños, mi querido Luis Galicia. Para celebrar tu cumpleaños, graduación, divorcio o cualquier evento especial, este es solo el más estúpido de los beneficios de hacerte miembro de este canal. Únete. Así como muchas de estas selecciones, Cuba, Indonesia, China, Israel, fueron a un solo mundial y ya no volvieron jamás, hay equipos que una vez ganaron la liga. Los cerdos volaron en aquella ocasión, se dice, pero no volvieron a hacerlo. Encuentren el link aquí abajo en la descripción, visítenlo, dejen sus comentarios, porque los leeré allá, los leeré acá, y nos vemos en la próxima entrega. Hola, hola, queridos miembros, queridos suscriptores, queridos amigos. Vamos a actualizar un video porque, como cada 6 meses, religiosamente, le damos seguimiento a aquellos jugadores que se quedan sin trabajo una vez que cierra